Este relato trata particularmente con temas demasiado delicados como para tomarse a la ligera. Por ello se omitirán los datos obvios de las personas, situaciones y lugares involucrados. Contaban en aquel entonces una historia muy terrorífica. Pero el sentido final del cuento era espantoso al resultar que todo lo dicho era real. De lo que habría parecido una maravillosa idea y una estrategia genial de campaña. Alguien había hecho una horrible pancarta de discriminación y resentimientos dignos de una dictadura o una tiranía para la supuesta feliz pareja de novios. Y lo más sorprendente es el tinte sobrenatural que alcanzaron las cosas a la par de que hechos siniestros dignos de un cuento de horror de los siglos pasados se desarrollaba en el pacífico lugar. Algo parecido a lo que ocurre entre algunos enamorados cuando el camino deja de ser la senda de la rectitud y debe ser forzado por la hechicería y la magia negra más vil y oscura, así es. Pues hablamos de la enfermiza atracción amorosa entre un presidente municipal y una bruja de las más poderosas en la infamia de la magia más oscura que pudiera existir en aquella cercana época. El joven y apuesto presidente, que era amigo de la familia de mi padre, se había vuelto sumamente popular entre los pobladores de ese alejado pueblo de Guerrero en México. Contaba con la simpatía tanto de su partido como de sus conocidos y vecinos, pero por si esto fuera poco, se había ganado el respeto de todos aquellos que trataban con él. Incluso con los integrantes del crimen organizado, en pocas palabras, llamémosle Marcelino para fines prácticos. Era un muchacho de bien, pero nunca había sobresalido curiosamente en un ámbito tan complejo como lo era la política. Todo ello les causó la extrañeza, la sorpresa y la admiración a todos cuando se enteraron que se había postulado para el cargo de presidencia, pues como dijimos antes, él no sabía nada de política. De hecho era una persona bastante reservada y hasta tímida podría decirse. El secreto de su éxito era Coralina, una muchacha que recién había llegado al pueblo. Causó revuelo. La admiración y el deseo de los hombres y la envidia sana y malsana de las mujeres, pues contaba con un cuerpo escultural, piel blanca como la nieve y ojos negros, además de una larga y frondosa cabellera negra brillante que la hacía ver aún más bella. La exótica hermosura de la muchacha cautivó a Marcelino al instante. No pasó ni un día cuando por sorpresa anunció primero su boda con la muchacha, y posteriormente su candidatura a la presidencia. La madre del muchacho quedó impactada con la armonía con que la pareja manejaba su relación. Al parecer a nadie se le hizo sospechoso de que los jóvenes enamorados tenían menos de una semana de haberse conocido. Curiosamente la oposición retiró su registro de la contienda, lo que ocasionó que Marcelino fuera electo casi por unanimidad y con el grueso total de los votos a su favor. Y ni bien tomó la presidencia, el pueblo curiosamente se enfrascó en una especie de letargo pacífico pero bastante incómodo. La gente comenzó a llegar a la casa presidencial con un sinfín de obsequios para la pareja, no solo por la victoria aplastante de Marcelino en las urnas, sino por el futuro matrimonio. Pareciera que todo era paz y armonía en el poblado, pero era de suponerse de que algo andaba terriblemente mal. Mi madre es madrina de bautizo junto con mi padre de Marcelino. Y obviamente estaban más que invitados al majestuoso enlace matrimonial. Mi mamá, al ser de la sierra, sabe de esas cosas de limpias, de mal de ojo y cosas que hasta ese día yo no había escuchado nombrar debido a haber nacido en la Ciudad de México, muy alejado de toda esa tradición de brujas y hechicería, y lo primero que notó mi sacrosanta madre era que, a diferencia de todas las bodas que tradicionalmente se celebran en ese estado de la República, tan dado a la religiosidad y el compromiso, Marcelino y Coralina solamente iban a casarse por el juzgado civil, posponiendo indefinidamente su enlace nupcial por la iglesia como era la costumbre. Al cuestionarle a su comadre, mamá se enteró que era decisión de la novia el no hacerlo por sus creencias. Desde ahí mi madre sintió un repelús que no le permitía estar quieta. Por si fuera poco, desde que arribamos al pueblo nos comenzaron a pasar cosas bastante extrañas. La primera noche puedo asegurar que nadie pudo dormir. Normalmente en los poblados de esa región, cuando el transporte público normal, quedan los taxis de sitio. Pero curiosamente esa noche no había ni una sola alma en la calle. Por si fuera poco, ni un solo taxi se miraba circulando por las abandonadas calles, a pesar de que no había llovido. Una neblina espesa, tenebrosa y muy densa comenzó a apoderarse del lugar, como presagiando algo terrible a punto de pasar, y tal como si no quisieran que llegáramos al lugar. Mi hermana nerviosamente nos dijo que hacía rato algo o alguien estaba rondando entre las matas, como si un animal salvaje estuviera acechándonos, y era cierto.
Algo gruñía entre la oscuridad y se acercaba peligrosamente cada vez más a nosotros. No sabíamos si se trataba efectivamente de un animal o de algo más. Por fortuna mi padre logró comunicarse con un conocido que rápidamente llegó a recogernos. Mientras la vieja camioneta se alejaba ya con nosotros a bordo, pudimos ver a lo lejos unos destellantes ojos brillantes que perseguían al vehículo a lo lejos. Por fortuna nos pudimos ir a tiempo de allí, antes de que esa cosa nos alcanzara. Al llegar a casa de los padres de Marcelino, su madre salió a recibir a sus compadres no como si estuvieran esperándolos normalmente, sino como si temieran que algo nos viniera persiguiendo. Al entrar en la casa ni Marcelino ni Coralina estaban, por lo que la madre de este no pudo más y finalmente se desahogó con mi madre acerca de las terribles sospechas que tenía acerca de su flamante nuera. Comadre, no sé cómo me vaya a tomar lo que le voy a decir, pero no tenemos a quien más contárselo. Pareciera que la gente del pueblo estuviera encantada o amenazada. De alguna manera nadie se atreve a contrariar a Coralina, como si ésta tuviera alguna clase de poder sobre esta gente. Hasta los mafiosos le temen y mi pobre Marcelino anda como zonzo detrás de la mujer. A lo que ella dice él lo hace sin mediar palabra. Por si fuera poco, hay personas que se han atrevido a oponerse a los deseos de la mujer y han desaparecido sin dejar rastro. Algunos dicen que han escapado, pero nadie ha vuelto a saber de ellos jamás. Es algo muy extraño y ya empieza a asustarnos, pues de noche se escucha a un gran animal que anda rondando por las calles del poblado. Se sube a los tejados y a veces se ha metido a las casas a robarse a los animales. Yo siento que la tal Coralina le ha hecho un amarre a mi pobre muchacho. Usted lo conoce y sabe que él no es de hablar y menos en público, y ahora ya no se mira como antes. Al contrario, se ve enfermo y flaco, como si se estuviera consumiendo en vida. Mi madre sospechaba lo que posteriormente todos descubrieron por un simple e inocente descuido. Pues el día en que se llevó a cabo la boda, la novia pidió específicamente que no hubiera sal en las mesas ni cerca de la comida, especialmente de la que ella iba a consumir esa tarde. Para algunos quizás es molesto que los niños anden corriendo entre las mesas durante una fiesta de adultos, pero esa ocasión ellos fueron quienes descubrieron las verdaderas intenciones y la verdadera apariencia de la malvada Coralina. Pues por alguna razón, las cocineras guisaron 2 porciones, una pequeña para la novia y otra en granel para los invitados. Y fue uno de esos platos de caldo de pollo aderezado con bastante sal lo que cayó en la cara de la mujer y reveló que no se trataba de ninguna jovencita, sino de una malvada bruja que estaba consumiendo al nuevo presidente, así como haber cometido cientos de fechorías más que irían saliendo a la luz al ser descubierta. Coralina rugió tal como lo haría una bestia y juró vengarse, así como entre carcajadas manifestaba que el amarre hecho a Marcelino y se marchó amenazando con atormentar cada noche a las familias de ese poblado. La gente estaba entre aterrorizada e indignada, pero afortunadamente con ayuda de su gabinete presidencial, Marcelino pudo sacar a flote el trabajo, pero no así su salud, pues cada día que pasaba se le notaba cada vez más delgado y pálido, además de estar débil todo el día. Su madre y la mía lo convencieron para que fueran a ver a una curandera en la zona de alta montaña. La señora al verlo inmediatamente se santiguó, bajando a todos los santos del cielo, pero en nombre de Dios, ¿qué te han hecho, muchacho? La madre de Marcelino comenzó a decirle lo que la mujer le había dicho desde que se conocieron, que siempre trataba de hacerlo sentir mejor que los demás e incluso convencerlo de competir en el ámbito político. Pero la señora no estaba conforme con la información con la que las mujeres le estaban informando. Ella sabía que faltaba mucho más por descubrir, por lo que comenzó a hacer uso de sus conocimientos, sacando un libro de hechizos y pócimas. Comenzó a trabajar para purgar literalmente a Marcelino de lo que le hubieran dado a comer o a beber sin él darse cuenta, y tal como la diminuta ancianita imaginaba, el muchacho volvió el estómago, arrojando una gran cantidad de cabello, recortes de uñas y las pantaletas intactas presumiblemente de Coralina. La ancianita comenzó a inspeccionar el asqueroso contenido que fue expulsado de las entrañas del joven. Detenidamente observaba y finalmente de revisarlo todo dio su veredicto: la mujer que hizo este amarre se aseguró no solo de verse hermosa a los ojos de su hijo, sino de todas las personas con las que tratase él. Por ello nadie sospechaba nada, pero recién que ella fue descubierta, al parecer porque su hechizo ha perdido fuerza. Como dicen que se llama la tal bruja Coralina, respondieron las mujeres a una voz: Madre Santísima, esa no es cualquier bruja, es una nahuala, y no solo eso, ella come gente. No les extrañe que al haberla hecho enojar y haberla descubierto,
Esta querrá tomar venganza a toda costa y por cierto no es ninguna jovencita esa maldita, ya era una bruja vieja. Cuando yo era niña y mi nana me enseñaba a escoger las hierbas para los tés. Se ha mantenido con vida porque se cuela en los pueblos para alimentarse de hombres. Cuando no les sorbe la energía como una súcubo, lo hace halagándolos. Mientras ellos se sienten honrados con los cumplidos, ella les sorbe la vida lentamente, pero la manera que más le gusta de alimentarse es precisamente engatusando a la gente para llevarla al monte y devorarla como lo hacen los animales. Casi nada la puede herir. Una bruja no es como los cuentos dicen, mientras más viejas son. Las brujas nahualas se hacen más fuertes y astutas. Solamente una emboscada al amanecer la haría caer y eso si es que tienen la suficiente pericia y valor para enfrentarla en su forma de bestia. Mientras eso no pase, el amarre no se podrá romper y este muchacho se nos va a morir en los puros huesos. Y tal como la bruja amenazó en su fallida boda. Esa misma noche comenzaron los ataques de un espantoso y enorme animal deforme que se metía a las casas para sustraer primero aves de corral. Esas noches no hubo sino que resignarse y reforzar las medidas de seguridad como cerrojos y candados. Pero pronto comenzó a escalar, sacando ahora a perros y gatos e incluso loros del mismo interior de las viviendas, tal como si pudiera entrar a su antojo en las casas sin que nadie pudiera impedirlo, y si esta casa estaba protegida por magia, simplemente rompía puertas o ventanas y se metía a la fuerza. Y una tormentosa noche serrana, lo que todos temían que sucediera, pasó. Coralina, convertida en bestia, sustrajo de su cuna al primer recién nacido. Ante el espanto y la incredulidad de sus familiares, pues una vez que estos se percataron del extraño y horrendo animal dentro de la casa, este soltó una enorme cantidad de vaho que asimilaba a una neblina verdosa y espesa que paralizó a todos los presentes, imposibilitando poder moverse de cualquier manera, y ante la impotente mirada de sus padres, la bestia tomó en sus fauces al infante, saliendo tranquilamente de la vivienda sin que nadie se lo pudiera impedir. La familia se ahogaba en sus lágrimas sin poder emitir sonido, sin poderse mover a pesar de la inmensa rabia, la impotencia y la profunda tristeza y dolor que les causaba el no haber podido hacer nada para salvar al pequeñito de las garras de la bruja. Finalmente, al rayar el sol en la montaña, fue que un grito que había estado ahogado por horas cimbró la sierra entera. Era inquietante y sobrecogedor, aterrador en cierto modo, pero que manifestaba un dolor infinito. El dolor que solamente una madre puede sentir al perder aquello que de sus propias entrañas ella trajo a la vida. Solamente una madre entiende el dolor que se siente al perder a un retoño sin poder hacer absolutamente nada para poder salvarlo. Al salir a pedir ayuda al pueblo, evidentemente era demasiado tarde, pero ¿qué más podían hacer esas pobres y desoladas personas que no sabían qué clase de demonio les arrebató al fruto de sus amores? En la plaza la gente se arremolinaba. Todos afirmaban haber visto a ese animal horroroso paseándose con gran señorío por los alrededores del poblado, como si no tuviera miedo de nada ni de nadie. Fue cuando en un convoy llegó Marcelino, descendiendo aparatosa y difícilmente de su camioneta presidencial. Se subió a un improvisado atril y comenzó a pedir amablemente al pueblo su ayuda. Eso que nos está atacando, señoras y señores, no es un animal, por lo menos no un animal normal. Se trata de la bruja que intentó engañarme para contraer nupcias conmigo a fin de apoderarse del poblado y cometer sus fechorías sin que nadie la pudiera detener. Pero al ser descubierta y su plan destruido, ella optó por amenazar al pueblo y vengarse de todos nosotros. Solamente podremos detenerla si trabajamos en equipo y logramos que la maldita cade en forma de bestia al tocarla la luz del sol. Solamente así podremos acabarla. Los hábitos de la bruja habían cambiado, ya que ahora no solamente se alimentaba de animales, sino que había escalado a cazar su alimento y eso la volvía mucho más peligrosa de lo que ya era. Todos estaban alarmados en el pueblo. Se suspendieron las clases en todas las escuelas. En las fábricas y colegios solo debía haber actividades de día, la policía debía patrullar en grupos. Incluso los mafiosos se aprestaron a ayudar para proteger a sus familiares y amigos que vivían en el pueblo. La madre de Marcelino temía por su vida. Lo que empezó como un simple amarre se había convertido en una cacería mortal a manos de una bestia infernal. Sedienta de sangre, Marcelino decía a su madre que todos corrían peligro al igual que él, y que lo menos que quería era dejarla sola, pero como máxima autoridad al ser el presidente, debía impedir junto con sus hombres que esa bestia entrara en las casas y le hiciera algo a los niños o sus madres, por lo que debía ayudar a las personas a resolver el asunto y como jefe de la autoridad cazar a esa maldita bruja. Luego notaron que la bestia no salía a diario.
sino que solamente en las noches sin luna y más frías se aparecía dejando a su paso el terror y la muerte a su paso. Esto rebasaba por mucho la capacidad de las autoridades para detener al diabólico animal. Fue cuando este atacó un rancho porcino. Se dieron cuenta los vecinos por los desesperados gritos de los pobres cerdos al ser masacrados. Este hombre tenía 3 hijos varones, 2 de los cuales eran muy fuertes, pero el más pequeño tenía apenas 5 añitos. Era imposible que la bestia pudiera atreverse a hacerles algo a una familia bien armada. Pero para sorpresa y terror de todos, a la lejanía se escuchaba el agónico resollar de los cerdos. Gritos de desesperación y un centenar de disparos. Corrieron a ciegas por la pradera hasta el rancho, encontrando en el suelo llorando desconsolado al dueño, abrazando a uno de sus hijos que también estaba inconsolable y dando la espalda a los chiqueros. Al irse a asomar, observaron la espantosa escena. Habían masacrado a los pobres animales. Muy malherido metros adelante, el otro hijo del dueño, pero no encontraron seña alguna del pequeñito. Los cuerpos presentaban visibles marcas de grandes mordidas. Marcelino, impotente, aventó fuertemente su bastón al piso y se rompió, gritando: «Estamos jodidos, carajo, no podemos dar con esa bestia, y ahora parece que nada puede pararla. La única manera de atraparla es ponerle una trampa. Aún nos quedan 2 noches sin luna y es allí donde la vamos a cazar a la maldita». Mientras tosía y decía esto, Marcelino comenzó a arrojar sangre por la boca. Estaba cerca de morir. Era una oportunidad única para lograrlo, en ello empeñaba su propia vida. Esa noche absolutamente nadie más que el grupo de cacería estarían en las calles. Nadie, ni siquiera la policía o la guardia. A menos que se pidieran refuerzos, y así planearon salir a cazar a esa bestia infernal. Evidentemente la bruja puede ventear el olor del aceite y la pólvora de las armas. Conoce el olor de las camionetas. Lo que haremos es revolcarnos en el estercolero del rancho de cerdos e iremos caminando montaña arriba por grupos, para acorralarla y el de nosotros, así que como todo animal, si se le bloquea el olfato, tendríamos una oportunidad de poderla acabar. La tenemos que acorralar en el barranco, donde no tendrá como trepar o saltar y donde no podrá alcanzarnos si lo hacemos bien. En esas horas de oscuridad varios grupos de hombres y mujeres se hicieron a la marcha rumbo a la montaña. Marcelino deliraba en momentos escuchando la voz de la maldita Coralina que le atormentaba en sus pensamientos, por lo que éste se persignó y la bruja dejó de molestarlo. Seleccionaron a los más jóvenes, ágiles y rápidos para hacer de carnada. La idea era guiar a las brujas hasta el barranco donde la gente la estaría esperando. A diferencia de los cazadores, los chicos llevaban ropas limpias, además de colonia y aroma a aceite de uso mecánico y pólvora en caso de que la bruja desconfiara y no cayera en la trampa. Pasaron una gran parte de la noche esperando. Mientras tanto los pobladores se encerraran bajo llave. Nadie había en la calle y nadie saldría si no se lanzaban las bengalas de auxilio. Siguieron a la espera. Todo era cuestión de guardar silencio y esperar el momento preciso. Todos estaban apostados por todos los costados de la barranca, que era tan estrecha que 2 caballos no podían caber juntos dentro de ninguna manera, y aunque el plan parecía un suicidio seguro si llegaba a fallar, Marcelino pensaba en el bien de su pueblo y sus alrededores. Los chiquillos se alistaron, dejando sus escopetas o pistola. Esa tarde se la habían pasado frente al fogón de su mamá. Dejaron también cantimploras y cuchillos. Debían estar lo más ligeros y livianos posibles y a pesar de las protestas de todos, dijeron: «Estamos listos, señor presidente, esperen aquí. Traeremos a esa maldita bestia hacia ustedes y apenas la vean entrando al barranco, le vuelan la madre a esa bruja del infierno». Marcelino preparó su rifle al igual que los demás mientras los chicos salían al camino. Eran expertos en perseguir venados y una vieja bruja no sería igual de veloz que ellos. Salieron al camino, y su mezcla de olores cubrirían el rastro del aceite y la pólvora, así como el olor que la criatura seguramente ya identificaba en ellos. Se adentraron en el monte atentos a todo cuanto pudieran ver o escuchar y haciendo mucho ruido. Su idea era llamar la atención de la bruja. Incluso la llamaban a gritos y la retaban para que saliera. A los pocos metros del camino, descubrió restos de animales recientes. A uno le faltaba gran parte del lomo. Era más fácil hacer daño y sacar pedazos más grandes. Repentinamente algo les pasó rozando por encima. Era esa infernal criatura. Ahora se veía más fuerte y aterradora. Los chicos comenzaron a hacer un gran escándalo, aunque realmente iban huyendo. Querían que la bruja los persiguiera sin perderlos de vista y afortunadamente lograron que la criatura los persiguiera furiosa, pues sabía que se estaban burlando de ella.
Los jovencitos corrieron la increíble distancia de 500 metros que había entre el monte y la barranca cerrada. Corrían con toda su alma con esa cosa espantosa pisándoles los talones, era obvio que ellos querían sobrevivir. La bruja, a pesar de su gran fuerza y fiereza, nunca se había topado con semejantes rivales. Los chavitos se metieron a través del terreno más inhóspito, agreste y lleno de espinos que encontraron, donde la maldita bestia, muy trabajosamente y severamente lastimada, los seguía más por rabia que por hambre. A la lejanía el vigía dio la señal de verlos aproximarse y pronto todos dispusieron sus armas. Así pudieron ver a la bestia casi pisando los talones de los jóvenes, quienes por error voltearon a verla, cosa que la bestia aprovechó para darle un zarpazo a uno en la cara, dejándolo parcialmente ciego. Estaban agotados, ya no corrían con los pies sino con el alma. Sabían que de fallar nada podría detener a esa bestia. Fue cuando algo sorprendente sucedió. Todo se nubló de repente, al cruzar el único acceso a la estrecha pero altísima barranca. La bestia no pudo detenerse y comenzó a retorcerse de dolor, pues alguien le había arrojado un costal de sal desde lo alto, mientras la pierna de Marcelino colgaba destrozada del muslo del valiente presidente municipal. Los hombres, llenos de rabia al ver a su líder mal herido, pensaron lo peor y arremetieron con todo el poder de fuego que traían. Y cuando la bestia estaba tendida en el suelo ya muerta, varios machetazos confirmaban que no quedara ni aliento ni señal de vida en ella. Llevaron a Marcelino al médico del pueblo mientras el padre blandía las campanas para llamar al pueblo a oración por su amado presidente municipal. Todos se quedaron esa noche en la clínica esperando noticias de Marcelino. Finalmente despertó apenas amaneciendo. Afirmaron testigos que custodiaron el cadáver del monstruo, que apenas al rayar el sol este se incendió solo y desapareció hecho cenizas con el viento matutino. Marcelino pidió un espejo, rió y dijo: «Es porque eso era una bruja, mi nona me lo dijo. El día que me llevaron a curar a la montaña, Coralina me hizo un amarre para cometer sus fechorías a sus anchas y salirse con la suya. Pero no contaba con que mi madrina y mi madre descubrirían su maldito plan y le echaríamos todo a perder». A pesar de que perdió una pierna, Marcelino fue un gran presidente municipal que en su tiempo hizo mucho por ese poblado serrano. Y entendió que es peligroso confiar a ciegas en una cara bonita. Pues la última vez le hicieron un amarre que resultó fatal y casi le cuesta no solo su vida sino la de todo su pueblo. Gracias por leer mi historia. Una taza de café, una manta sobre el sofá y aquel enorme ventanal donde se apreciaban las gotas caer. El cóctel perfecto para este lluvioso feriado de otoño. Cansada de la diaria monotonía, del estrés laboral y de aquella soledad que tanto le gustaba, pero que a la larga se tornaba tan viciosa y peligrosa, así se encontraba Florencia, despreocupada pensando en qué otra tonta película de amor elegiría ver y no precisamente sería alguna de Hugh Grant, pues ya se sabía hasta sus diálogos de memoria. En fin, así eran sus días, algunos repletos de alegría y otros no tanto. No entendía por qué le costaba horrores encontrar un buen hombre. Esta situación solo lograba que fuera cada vez más complicado lidiar con el rechazo, pero a pesar de ello, intentaba que su vida social no se convirtiera en un rotundo fracaso. Siempre le gustaba compartir con amigos, salir a tomar unos tragos, momentos en que su sonrisa brillaba como la mismísima luna. Pero el dilema iniciaba cuando entraba a su casa y allí recordaba que nadie la estaba esperando. Entonces, en el preciso instante en que apoyaba la cabeza sobre su almohada, comenzaba a suceder una y otra vez la misma secuencia. Empezaba a extrañar a alguien que ni siquiera sabía si en verdad existía. Este problema no era ninguna novedad. Florencia desde temprana edad cargaba con el pesado dilema del desamor. Realmente muchas veces su vida parecía ser el guión extraído de una mala película romántica, pues la historia comenzaba color de rosas, pero el final siempre resultaba ser el mismo: traición, llanto y mucho dolor. Sinceramente no lo creía justo. Los días se volvían tan repetitivos que realizar un plan distinto terminaba siendo un dolor de cabeza. Le costaba tanto salir de su esquemática vida, que ir más allá de su área de confort realmente le generaba un problema. Ella sabía que si continuaba con este ritmo de vida, lo único que hacía era alimentar aún más su temeraria depresión. Entonces esa tarde decidió romper la monotonía, así que se cambió, juntó sus llaves, un paraguas y salió a caminar por el vecindario. Al principio se veía todo normal, poca gente en las calles,
algún que otro puesto de comidas rápidas y los curiosos observando desde las ventanas, nada fuera de lo común. Pero el problema comenzó cuando al caminar un par de cuadras, un fuerte ventarrón se levantó y luego el diluvio intenso empezó a azotar sobre la ciudad. Florencia intentó cubrirse debajo de una garita de ómnibus, pero sinceramente fue en vano, pues de igual manera se estaba empapando, hasta que de pronto, totalmente resignada, observó la puerta de una vieja casona abrirse y allí, un servicial joven haciéndole señas. Intentaba auxiliarla, ella sin dudarlo cruzó la vereda y entró al caserón. «Adelante, adelante. Sécate con esta toalla, yo iré por otra. No sé cómo agradecerte. Me salvaste de un buen resfriado». «No hay problema, señorita. Espérame aquí, subiré a mi cuarto». A los pocos minutos el muchacho bajó las escaleras con otra toalla para continuar asistiendo a la joven. «Mira, esta ropa era de mi madre, tal vez quieras cambiarte, eso húmedo te va a hacer mal». «Qué atento». «Gracias, igual no te preocupes, vivo a un par de cuadras, ni bien afloje la lluvia. Aprovecho y vuelvo a mi casa». «Insisto, no tiene mucha pinta de parar». Florencia lo miró y aceptó la muda de ropa, mientras asombrada se percataba del extraño acento del muchacho. «¿Algún lugar para cambiarme?» «Sí, sí. Siguiendo el final del pasillo, tercera puerta a la izquierda». «Gracias. Enseguida regreso, disculpa». «¿Tienes nombre, Nathan?» «Me llamo Nathan Bergsten, perdón si mi español no es el adecuado, no hace mucho que lo hablo». «Un placer entonces. Soy Florencia, pero puedes decirme Flor y tranquilo, creo que te haces entender mejor que algunos argentinos». El muchacho sonrió, con cierta timidez y rápidamente se retiró a preparar té caliente. No obstante, la joven se dirigió por el pasillo y mientras caminaba admiraba la majestuosidad de la edificación, y si bien siempre pasaba por el frente de la misma, jamás imaginó que semejante casona estuviera habitada. Florencia llegó a una enorme puerta de madera, era rústica y pesada, claramente de época. La abrió y a primera vista notó que aquel lugar se veía bastante vetusto. Un dormitorio que uno fácilmente podría encontrar en una clásica película extranjera, tenía muebles antiguos, pero muy finos, un televisor Grundig de la década del 60, una chimenea en el centro de la habitación y a su alrededor dos enormes ventanales. Realmente parecía haber entrado a una habitación del tiempo, no podía creerlo. Bien cuidado que estaba ese cuarto. Lo único que le extrañó fue el feo paisaje que se apreciaba desde la ventana, un frívolo y descuidado baldío. La mujer comenzó a quitarse la ropa, con cierta tranquilidad, pero eso rápidamente cambió, pues le pareció ver una oscura figura que la observaba desde el matorral. Se acercó hacia la ventana para poder apreciar con más claridad y allí es donde alcanzó a distinguir dos ojos rojos que se perdían entre la hierba, pero justo en ese instante, Nathan golpeó insistentemente la puerta de la habitación. «Disculpa, Florencia. ¿Está todo bien?» La muchacha algo sobresaltada respondió. «Sí. Un momento, en breve termino de cambiarme». «Tranquila. Solo quería verificar si ingresaste al cuarto correcto, por lo pronto aguardaré en la sala. Él te estará servido». Luego que Nathan dijera aquellas extrañas palabras se alejó. Florencia no se detuvo en pensar demasiado. Solo volvió a observar hacia el baldío, pero esta vez los brillantes ojos habían desaparecido. Seguramente haya sido algún perro o roedor, imaginó. La mujer salió del cuarto y se dirigió directo a la sala del caserón, la cual estaba amoblada por una fina mesa de nogal y 6 sillones del mismo madero, pero con notables incrustaciones en marfil. Parecían ser muy antiguas y valiosas. «¡Bob! ¡Qué hermoso juego de comedor! Gracias». Pertenecían a mi madre, quien lo heredó de su abuela y así sucesivamente hasta llegar a mí. «¿Parecen de gran valor?» «Pues así es. Son del siglo XIX, de la época del Renacimiento hispano». «Dios, sí que sabes sobre historia, Nathan». «No es para tanto. Solo soy una persona que se instruye, nada más que eso». La muchacha lo escuchaba y a su vez mantenía el asombro, pues si bien el tipejo era demasiado misterioso, había algo en el que llamaba su atención, era difícil de explicar pero Florencia se sentía rara. No obstante, la infusión era perfecta,
tenía el punto justo de temperatura, así como también de azúcar. Además, la conversación se había tornado bastante cálida. A pesar de ello, la mujer continuaba intrigada. «Disculpa, Nathan, ¿puedo preguntarte algo?» «Sí, ¿cómo no? ¿Vivís solo?» «No lo tomes a mal, es que sigo sin entender cómo nunca te vi por el barrio». «Señorita, noto mucha ímpetu en saber eso, créame, no soy ningún extraterrestre», bromeó el muchacho. «Lo sé. Sucede que llevo 6 años viviendo aquí y si te hubiese cruzado, estoy segura que lo recordaría». ¿Así? ¿Por qué sería eso? ¿Acaso tan feo soy que se acordaría de mi rostro? ¡Ay, qué modesto! No, no, le hablo en serio, mujer. Deja de bromear, Nathan. Seguro te llueven las chicas a ti, no tanto como el aguacero que ahora está cayendo. Mira, Florencia, el tiempo ha empeorado, le decía el joven, mientras corría hacia un lado las cortinas del ventanal. La mujer no respondió nada, solo observaba pensativa en cómo Nathan había evadido su respuesta. A pesar de ello, sabía que cada minuto que pasaba en la casa, más misterio le generaba. En cuestión, las horas transcurrían y la tormenta no cesaba, pero eso no parecía preocupar a Florencia, quien a pesar de todo se sentía bastante a gusto. ¡Qué tiempo tan loco! Si continúa así, no podrás regresar a tu departamento, murmuraba el hombre. Como te dije antes, solo vivo a un par de cuadras, puedo volver en un santiamén. Pero si lo haces te mojarás, mujer. Además, mira lo inundada que está la calle, es un peligro, Florencia. ¿Por qué presiento que no quieres que me vaya? ¿Acaso hay algo en especial en mí? La pregunta hizo sonrojar al muchacho. Reconozco que tiene su lado especial el asunto, señorita, no siempre recibo visitas. Solo eso, le dijo la mujer con cierta seducción, lo que puso aún más nervioso a Nathan. En realidad no, usted es muy atractiva, pero sobre todas las cosas muy bonita en su interior. Hablas demasiado, interrumpió Florencia, mientras colocaba su dedo índice en los labios del muchacho. Luego, ella manejó la situación como jamás Nathan lo imaginó. Inició empujándolo sobre el sofá, lo que volvió a sorprender al joven, quien ahora menos tensionado se dejó llevar por Florencia. Después Nathan quitó su camisa, mientras comenzaba a besar apasionadamente a la muchacha, quien en ese momento podía sentir sus pectorales rígidos y duros, notables de un hombre bien entrenado. De repente, ambos se encontraban a merced de lo que sucediera, mientras que de fondo podían oírse los rimbombantes relámpagos caer. No obstante, en unos cuantos segundos se entregaron como desquiciados, mientras vertía aquel sudor de dos cuerpos que el mismísimo destino deseó unificar. Pocas veces habían sentido un placer tan enérgico. No se trataba solo de un encuentro, aunque en realidad fue Florencia quien sintió que algo más había pasado. Luego de un rato, ambos jóvenes percibieron un extraño vacío y a pesar de estar abrazados, ya no se hablaban. «Fue un error, ¿verdad?», preguntó la muchacha. Nathan la miró, no respondió nada y se levantó a observar por la ventana. Se lo veía pensativo y su rostro gesticulaba cierta preocupación, la cual se vio interrumpida por el llanto desconsolado de la muchacha. «No llores, mujer. Pensé que eras muy distinto a los tipos que siempre conozco. Pero lograste eso y ya está. No digas eso. Créeme que me gustas demasiado, pero debes irte. ¿Ahora después de que lo hicimos me echas? Eres un cara dura y yo como una idiota haciéndome la película contigo, no puedo ser más estúpida». «Lo siento, Florencia, vete a tu casa ahora», exclamó preocupado, mientras miraba hacia el pasillo del cuarto. «Espera. ¿O quieres que salga desnuda a la calle? Imbécil». En ese instante un estruendoso estallido se escuchó desde una de las habitaciones. Parecía ser la misma que Florencia había utilizado para cambiarse. «Carajo. Ya está aquí. ¿De qué hablas, flaco? Mira, mujer, debes escapar ahora. Abre la puerta y corre sin mirar atrás. Por favor, no preguntes, solo hazlo». «Para un poco, Nathan. ¿De qué me estás hablando? No pienso irme hasta que no me digas qué mierda está pasando». «Ay, no hay tiempo. Dios, carajo. Bien, seré breve. Cuando estabas en el cuarto viste algo raro por la ventana, ¿no?»
Sí, un terreno muy descuidado y repleto de matorrales. ¿Ese baldío pertenece al patio de esta casa? Es el único sector al que nadie puede ir, por tal razón nunca está limpio. Pero dime, ¿qué más fue lo que viste? El brillo de unos ojos. Pero seguro debió ser una comadreja o algún animal. Maldición. Ya sintió tu olor. ¿Olor? ¿Qué decís? Florencia, escucha con atención lo que te diré. Aquello que tuviste no es ningún animal, eso es lo que alguna vez fue Aldo. Mi hermano mayor, aquel que nunca conocí. Nathan, ¿de qué estás hablando? Me estás asustando. Créeme. Ese monstruo es mi hermano, fue el primogénito de la familia. Cuando cumplió 15 años conoció a una extraña muchacha practicante de la magia negra. Era una demente que guió sus pasos directo al infierno. Pues a los pocos meses de haberse conocido realizaron un ritual aquí en el fondo de este patio. Pero algo salió mal, muy mal, y un ente malévolo se apoderó de mi hermano acabando con su poca humanidad, convirtiéndolo finalmente en esa criatura que ahora está allí dentro del cuarto. ¿Cómo que está aquí? Preguntó aterrada Florencia. Él regresa cada aniversario a reclamar su cena. Mis padres durante casi 40 años lo mantuvieron satisfecho. Muchas personas participaron del sangriento banquete, perdí primos, tíos y hasta amigos. Pero mis papás se cansaron y hace exactamente un año dijeron basta. ¿Banquete? Dios mío. Le entregaban personas a modo de sacrificio. Lo sé, Florencia. ¿Pero qué más podían hacer ellos? ¿Sabes qué sucedió el día que mis padres se agotaron? Él se los comió. No puede estar pasando esto. Tiene que ser una pesadilla. No lo es. Perdóname, ahora sabes la verdad, no soy extranjero, tampoco quise ayudarte en el temporal. Solo intentaba sobrevivir, salvar mi vida y saciar el hambre de mi hermano. Lo siento, en verdad me gustabas. Pero no me culpes, te dije que abras la puerta y escapes, pero no quisiste escucharme, ahora es demasiado tarde. Él ya está aquí. En ese momento, desde la sombría oscuridad del pasillo, dos ojos rojos comenzaron a brillar. Luego una diabólica criatura de cuernos encorvados y afilados dientes apareció. El terror de Florencia fue sublime, intentó correr pero tropezó cayendo sobre las sillas de nogal. En ese instante algo tembló por todo su cuerpo, sabía que la muerte pronto la recogería, lloraba. Solo anhelaba que aquella bestia desapareciera, sentía terror y una cruda desesperación. La criatura acorraló a la mujer contra la pared de la sala y comenzó a lamer su rostro. La situación se había tornado tan asquerosa, como morbosa, pero extrañamente el monstruo no la atacó. En cambio se dio media vuelta en dirección a su hermano, quien lo miraba temblando. ¿Por qué, Aldo? ¿Por qué la rechazas? Es injusto que no aceptes mi ofrenda, titubeó. El ser comenzó a jadear y a escupir saliva sin cesar, pero a pesar de ello, lograba hacerse entender. Lleva la misma sangre de Matilda. Nathan después de oírlo quedó petrificado, hasta que los gritos de Florencia lo despabilaron. Matilda se llama mi mamá. Lo sé. Esbozó el animal, segundos antes de atacar a su propio hermano, a quien le arrancó la cabeza de un solo bocado. La mujer cerró sus ojos, la escena había sido tan traumática, que no quería ver. Pero peor lo fue cuando el monstruo se acercó hacia ella y susurrando le dijo: Eres sangre de Matilda, te perdonaré la vida porque simplemente eres mi hija. Dicho esto, la criatura desapareció en la oscuridad y regresó al matorral. No obstante, los desorbitados ojos de Florencia lo decían todo, ella no comprendía nada de lo que pasaba. Pero entendió que era momento de abandonar la casona. Entonces se levantó, giró el cerrojo de la pesada puerta y caminó sigilosamente hasta su departamento. Ya no llovía, no existía impedimento para no regresar. Al día siguiente visitó a su madre y le exigió conocer la verdad, saber quién era su verdadero padre. Allí se enteró que fue fruto de un amorío adolescente, su papá se llamaba Aldo Bergsten, quien desapareció entre los matorrales hace 37 años atrás. Matilda fue señalada como la única culpable, se inventaron tantas historias, inclusive la utilización de magia negra, pero todo era falso, siempre se trató de Aldo, quien odiaba a sus padres, por lo que intentó conjurar un temerario hechizo sobre ellos.
Pero todo salió al revés y terminó siendo él, el propio victimario. Aquella noche liberó a un bastardo, un demonio habitante de los subsuelos de este mundo, el cual fácilmente se apoderó de su alma y la corrompió. Desde entonces cada aniversario él regresa por su cena y en todo este tiempo, muchas personas se han encargado de complacerlo, aunque todas ellas perecieron. Ahora el turno era de su hija Florencia, quien hasta la fecha seguía traumada. No solo por el brutal encuentro con su padre, sino por saber que en su panza crecía un pequeño retoño, el hijo de su fallecido tío, Nathan Bergsten.